Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver razones y proporciones. Entonces, cuando hablamos de razones y proporciones, vamos a hacer referencia a la cantidad de personas que le vamos a dar la ración de comida. Entonces, por ejemplo, si nos dicen vamos a hacer un arroz para 5 personas, la razón básicamente vendría siendo las 5 personas. Y la proporción viene siendo la cantidad de arroz que le damos a cada persona. Entonces vamos a mirar qué significa razón en matemáticas. En matemáticas, una razón es efectivamente la comparación entre dos cantidades. Agrandemos esto un poquito. Entonces, casi siempre lo podemos evidenciar por medio de una división o de una fracción. ¿Listo? Cada vez que yo tengo una razón, por ejemplo, A sobre B, acá estoy diciendo que A es AB, como dice acá. Entonces, A es AB. Cuando hablamos de proporciones, A es AB, se lee de esa manera. Entonces, la razón entre A y B, o A es AB, sí, es la razón con la cual vamos a trabajar. Entonces, antes de entrar en materia para hablar de esa razón, vamos a recordar que es más grande, un medio o un cuarto. Recordemos que el numerador indica cuántas partes debo colorear y el denominador me indica cuántas partes debo dividir. Entonces vamos a utilizar esta pizza, que es exactamente igual a esta pizza. ¿Listo? Entonces, esta primera nos indica que hay que dividirla en 2 partes. Esta segunda pizza indica que hay que dividirla en 4 partes. Ahora, el numerador indica cuántas partes debo colorear, cuántas partes debo colorear. Recordemos que este es el numerador y este es el denominador. El denominador indica cuántas partes debo repartir y el numerador indica cuántas partes debo colorear. Si esto fuera una pizza, ¿quién come más? ¿El 1/2 o el 1/4? Obviamente come más el de 1/2 porque lo tiene que repartir en menos cantidades de personas. Entonces, cuando hablamos de razones, indica a cuántas personas le tengo que repartir la pizza, la torta o como lo queramos llamar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, acá en este ejemplo, 6 es a 5, ¿sí? Esto también lo puedo escribir como 6, 2.5. Recuerda que cuando vimos fracciones yo les decía que muchos textos, sobre todo estadounidenses, no utilizan lo que nosotros utilizamos como dividido, sino utilizan estos 2 punticos, que sería lo mismo. Estos 3 son razones, sí son exactamente iguales. 6 es a 5. ¿Listo? Así podemos denominar la razón y la proporción. Entonces, hablemos un poquito de este 6 a 5. Cuando hablamos de razones, ¿sí? No podemos tener que el denominador sea 0. Es imposible. Si yo no lo tengo que repartir por ninguna cantidad de personas, pues no estoy hablando de una razón. Entonces, este denominador jamás debe ser 0. ¿Sí? El denominador nunca debe ser 0. En matemáticas utilizamos este símbolo, diferente de 0. ¿Sí? Nunca puede ser 0. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un valor. A le vamos a llamar antecedente y a B consecuente. Entonces, A es el antecedente y B es el consecuente. Listo, ya vamos identificando las variables. Recordemos que el denominador o el consecuente jamás debe ser 0. Si es 0, no es una razón. Ahora, ¿cómo se calculan las razones? Entonces, ¿cómo calculamos esas razones? Para calcular una razón, debemos determinar cuál es esa división. Un ejemplo,
1 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la razón entre 1 es a 2? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es generar la división. ¿Cuánto nos da 1 sobre 2? Vamos a hacer la división. 1 dividido 2. El denominador siempre es el que va acá. Esto que es el consecuente. Entonces, 2 en 1 no están, entonces 0. Le coloco un 0 acá. 2 por 5, 10, a 10, 0. Es decir, que la razón entre 1 y 2 es 0,5. Vamos a buscar la razón entre 100 y 50. Entonces vamos a dividir 100 dividido 50. Entonces, en 10 no están en 100. Entonces, un número que multiplicado por 5 nos dé 10. 5 por 2, 10. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10, a 10, 0. Es decir, que la razón entre 100 y 5 es 2. ¿Listo? ¿Claro cómo se calcula esa razón? Ahora vamos con la proporción. Una proporción o una porción es un pedacito de esas razones. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces tenemos A sobre B es igual a C sobre D. Entonces acá tengo unas porciones. ¿Cómo hago para saber si dos expresiones son equivalentes? ¿Cómo hacemos para saber si, por ejemplo, un medio es exactamente igual a 2 cuartos? ¿Cómo sabemos que es equivalente? Entonces, una de las cosas que veíamos para saber si eran equivalentes era simplificar. Simplificábamos 2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces nos daba exactamente lo mismo. Entonces sí son equivalentes. Otra cosa que hacíamos era dividir. 1 dividido 2, que ya lo hicimos, nos dio 0,5. Y 2 dividido 4, no se pueden. 5 por 4, 20. ¿Sí? Entonces podríamos dividirlos y nos da exactamente lo mismo. Entonces sí son equivalentes. Hoy vamos a ver otra forma que me parece para mí más fácil, y es que voy a multiplicar en cruz. Voy a multiplicar A por D y B por C. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, A por D es igual a B por C. Si estas multiplicaciones me dan igual, quiere decir que son equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo. Sigamos con el de 1 medio y 2 cuartos. Entonces, 1 medio es igual a 2 cuartos. Vamos a ver si son equivalentes. Entonces, multiplicamos 1 por 4, ¿sí? Hacemos cruz, así como lo hicimos allá. 1 por 4 es igual a 2 por 2. 1 por 4, 4. Y 2 por 2, 4. Efectivamente son equivalentes. Con este truquito es mucho más sencillo poder determinar si son equivalentes o no. Recordemos que lo podemos hacer siempre y cuando los denominadores sean diferentes de 0. Entonces, a esa relación entre A por D, lo que hicimos en verde, esa multiplicación, se le denominan extremos de proporción. Entonces, esta de acá, que era la verde, y esta de acá, que era la roja. Entonces, la verde le vamos a llamar extremos de proporción. Y a la roja, que son la otra X, le vamos a llamar medios de proporción. Es importante que nos aprendamos estos nombres. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo, a ver si podemos saber si son equivalentes. Hagamos otro. Listo, 7 tercios igual a 14 sextos. ¿Será que sí son equivalentes? Entonces vamos a hacerlo con el truquito que acabamos de aprender. Bueno, entonces, en cruz, ¿no? 7 por 6 es igual a 3 por 14. 6 por 7, 42, es igual a 3 por 4, 12, va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 42. Efectivamente,
nos da 42 y 42. Ahora vamos a complejizarlo un poquito, bajo el mismo sistema. Solución de ecuaciones, ¿listo? Entonces tenemos lo siguiente. X sobre 6 es igual a 25 sobre 5. Bueno, ahora la profesora se enloqueció poniendo X. Esta X va a ser nuestra incógnita. Entonces la idea es que pauses el video, intentes saber qué número es el que va en vez de la X y vuelvas a retomar el video. Bueno, entonces X, necesitamos saber qué número va en esa X. Entonces, recordemos, volvamos a multiplicamos verdes, multiplicamos rojos. Entonces, verdes, X por 5 y 6 por 25. Vamos a hacer la operación roja inicialmente. Vamos a hacer la roja. 6 por 5, 30, van 3. 6 por 2, 12 y 3, 15. 150. Ahora nos queda acá X por 5. Vamos a aprender hoy una cosa muy buena que van a necesitar todo el tiempo y es, voy a pasar al otro lado de la X el número que está acompañando la X, que es el 5. Si el número está sumando, pasaría a restar. Si está restando, pasaría a sumar. Si está multiplicando, pasaría a dividir. Si está dividiendo, pasaría a multiplicar. En este caso, el 5 está multiplicando, entonces pasaría al otro lado a dividir. X es igual a 150 dividido 5. Vamos a hacer la operación. 150 dividido 5. 3 por 5, 15, a 15, 0. Bajo la cifra siguiente que 0. 5 en 0 está 0 veces, 0. Es decir que X es igual a 30. Es igual a 30. Entonces, en esta X debería ir el número 30. Podemos comprobarla y efectivamente nos da bien. Vamos a hacer otra. Entonces, 3 dividido 4 es igual a X, nuestra incógnita sobre 12. Nuevamente, vamos a multiplicar en cruz. 3 por 12 es igual a 4 por X. Entonces, primero vamos a hacer la multiplicación de los números donde no hay X. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Es igual a 4X. 4 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces nos da 36 dividido 4 es igual a X. Vamos a hacer la división. O vamos a simplificar más fácil. Entonces, mitad de 36, mitad de 30, 15 y mitad de 6, 3. O sea, 10. Y mitad de 4, 2. Entonces nos queda 18 dividido 2. Ahora, mitad de 18, 9. Entonces, X es igual a 9. O sea que la X, el valor de X de esta expresión es 9. Y ahí en vez de la X va un 9. Y eso era todo lo que tenemos que saber de razones y proporciones por ahora. Feliz tarde.